¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga. Estamos en una transmisión especial porque realmente nos cortaron la luz en esta zona. Y vamos a estar solamente compartiendo la palabra del Señor por esta ocasión. Estamos cantando una canción que habla de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué? Porque casualmente el día de ayer yo estaba viendo algunos artículos y encontré que se había escrito un artículo de un pastor donde decía: tienes que arrebatar la autoridad, tienes que quitarle al enemigo la autoridad. Yo vi eso y ustedes entienden lo que realmente estaba diciendo este pastor. ¿Quién le quitó la autoridad al Señor para que la arrebaten? ¿Quién le quitó la autoridad a su pueblo para que para que tengamos que ir a arrebatarla? ¿Quién? No me va a decir que el diablo, no me va a decir que los demonios. De ninguna manera. Al Señor no le ha quitado nadie la autoridad que tiene. La Biblia dice que Él fue a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y ha sido coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda potestad y toda autoridad le ha sido dada a Él. Y delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Quién le arrebató la autoridad al Señor? Para que tengamos que ir. ¿Quién nos ha quitado la autoridad a nosotros para que tengamos que ir a arrebatarle a alguien? El Señor nos la dio, la tenemos y la podemos ejercer según la palabra de Dios nos la ha dado. Pues me dio cólera realmente este artículo dado por ese pastor. No voy a mencionar quién es, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es el siguiente. El tema de hoy es que solo nos podemos rendir ante Dios. Busquen en sus Biblias el capítulo 66 del libro de Isaías y vamos a leer los 2 primeros versículos. Y quiero tomarme la original Reina Valera. Isaías, capítulo 66, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bendito sea el Señor. Quiero hablar en esta mañana a aquellas personas o a todos nosotros, porque en alguna oportunidad hemos tenido ganas de rendirnos. Hemos tenido ganas de tirar la toalla. Y quiero contarles para iniciar una historia que sucedió en la vida real. Esta historia se trata de un soldado japonés, Hiro Onoda. Él fue un militar japonés, oficial de inteligencia del Ejército Imperial de Japón, que luchó en la Segunda Guerra Mundial y no se rindió sino hasta 1974. Ustedes y yo sabemos, ¿no?, por historia, que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945,
pero él no se rindió sino hasta 1974, después de haber pasado casi 30 años sobreviviendo en las selvas filipinas. Onoda fue entrenado como oficial de inteligencia y el 26 de diciembre de 1944 lo enviaron a la isla de Lubang, en las selvas filipinas. Las órdenes de Onoda eran realizar una guerra de guerrillas contra los estadounidenses que estaban listos para invadir aquella isla, especialmente atacando las pistas de aterrizaje y los muelles del puerto para evitar que fueran usados por el enemigo. Sus órdenes también incluían el no rendirse bajo ninguna circunstancia o suicidarse. Onoda hizo su campaña viviendo inicialmente en las montañas con 3 compañeros, el soldado Akatsu, el cabo Shimada y el soldado de primera clase Kosuka. En agosto de 1945, ustedes saben, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en Japón, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki. Entonces Japón se rindió. Pero hubo muchos soldados japoneses que por falta de comunicación de sus superiores no se enteraron de esa rendición. Es por eso que lanzaban folletos desde aviones para que se dieran cuenta aquellos soldados de la rendición. La primera vez que vieron el folleto que afirmaba que la guerra había terminado fue en octubre de 1945 y decía lo siguiente: la guerra terminó el 15 de agosto de 1945, bajen de las montañas. Onoda, sin embargo, desconfió del folleto al pensar que se trataba de una propaganda aliada y razonando que no lo hubieran lanzado si en verdad la guerra hubiera concluido. Uno de los 4, Akatsu, se alejó de los demás en septiembre de 1949 y se rindió a las fuerzas filipinas en 1950 después de 6 meses de vagar por su cuenta. En 1952 se lanzaron desde un avión cartas y fotos de familiares instándolos a rendirse. Pero los 3 soldados llegaron a la conclusión de que se trataba de un engaño. El 7 de mayo de 1954, Shimada murió por un disparo efectuado por un grupo de búsqueda que trataba de detener a los japoneses. Kosuka murió por 2 disparos de la policía local el 19 de octubre de 1972. Cuando él y Onoda, como parte de sus actividades de guerrilla, quemaban arroz recolectado por unos agricultores, quedando absolutamente solo el teniente Onoda. El 20 de febrero de 1974, Onoda conoció a un estudiante japonés que había abandonado la universidad. Su nombre era Norio Suzuki. Él estaba viajando por el mundo en busca del teniente Onoda, de un panda en estado natural y del abominable hombre de las nieves. En ese orden quería encontrar su propósito. En forma accidental, Onoda y Suzuki se encontraron en las montañas y se hicieron amigos, pero Onoda todavía se negaba a rendirse, diciendo, escucha esto: solo me rendiré ante un superior. Suzuki volvió a Japón con las fotografías en las que aparecía con Onoda como prueba de su encuentro, y el gobierno japonés localizó al superior de Onoda, el comandante Yoshimi Taniguchi, que se había convertido en un librero. Taniguchi voló a Lubang el 9 de marzo de 1974 e informó a Onoda de la derrota de Japón y le ordenó deponer las armas. El teniente Onoda surgió de la selva 29 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y aceptó la orden de rendirse. Con la entrega de su uniforme y su espada, junto a su fusil,
todavía en condiciones de funcionar, 500 cartuchos y varias granadas de mano. ¿Qué nos queda de esta enseñanza, de este pasaje real? Esa férrea determinación de no rendirse, sino solamente ante un superior. Es el mismo valor y coraje que debe tener un cristiano ante las grandes adversidades que pasamos por este mundo lleno de peligros, lleno de dificultades. No rendirse, sino solamente frente a nuestro superior, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para el cristiano, rendirse no es una opción. Y no te puedes rendir porque, primero, puedes confiar en sus promesas. ¿Qué he dicho? Puedes confiar en sus promesas. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice lo siguiente: bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas nos ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de sus gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Esto es importante, amados hermanos. ¿Qué es confianza? ¿Qué es confianza? Confianza es la total seguridad que tiene una persona en algo o alguien. Por tanto, puedes tener seguridad en que las promesas de Dios son inamovibles como las montañas más fuertes. Tenemos nuestro hermoso Misty. Tengo 64 años en este momento encima. Y desde que nací, lo he visto siempre igual. Ha pasado terremotos. Y sigue siendo el mismo. El Misty es inamovible, es firme, es estable, no ha cambiado. En todos mis 64 años, siempre lo he visto igual y sigue igual. Han pasado generaciones de arequipeños que van y vienen, pero él sigue viéndose igual. Pero ni siquiera el Misty es comparable con las inmutables promesas hechas por Dios, hermanos. No es comparable. Porque las promesas de Dios son firmes, son poderosas, son inamovibles, son inescrutables. Las poderosas promesas de Dios. Puedes dormir tranquilo sin rendirte, confiando en las promesas del Señor. Fíjate en esto. Mientras Daniel pasaba la noche tranquilo y confiado en las promesas del Señor, allí en la fosa de los leones, él dormía tranquilo. El rey Darío, que no tenía ningún problema, no podía conciliar el sueño. ¿Qué diferencia, amados hermanos, los que tenemos las promesas de Dios? ¿Qué diferencia con aquellos que no lo tienen? Con aquellos que confiamos en las promesas de Dios, creemos en las promesas de Dios y las mantenemos firmes en nuestros corazones. Tu confianza en el Señor no depende de tus circunstancias, dependen de sus poderosas promesas. Nunca sus promesas pasarán de moda. Amén. Un escritor cristiano estudió las promesas de Dios de la Biblia y comenzó a enumerarlas cada una y les ponía un comentario después de escribir las promesas. De esos escritos, él hizo un libro, ¿no? Un libro
que se hicieron varias ediciones y se vendía mucho. El libro se titulaba Las promesas de Dios. Cuando el libro ya no fue solicitado y se dejó de imprimir, después, tiempo más adelante, una señora cristiana se acordó de ese libro e hizo una carta de solicitud a la casa editora para ver si disponían de algún ejemplar para comprarlo. Después de unos días le llegó la respuesta por correo a la señora, donde le decía: estimada señora, las promesas de Dios se han acabado. Suena chistoso, ¿verdad? Y lo es. Lo es porque en realidad, indudablemente, las promesas de Dios nunca se acabarán. Las promesas de Dios permanecerán. Y podemos confiar en ellas. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Verdad que sí? Podemos confiar en ellas. Indudablemente, el libro de aquel escritor se terminó, pero las promesas de Dios permanecen para siempre. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, dice la Escritura así. Por tanto, debemos estar seguros, confiados plenamente en las promesas de Dios. Yo pregunto a cada uno de los que están aquí y pregunto a los que nos están viendo a través de este video: ¿cuál es la promesa más grande que tienes en tu corazón grabada? Que tienes en tu corazón grabada y a la cual recurres cuando pasas por dificultades y problemas. ¿Cuál es esa promesa que tienes a flor de labios? ¿Cuál es la palabra que tienes en tu corazón y que la mantienes allí? Y no solamente aquella, sino otras más. Es preciso que en nuestro corazón estén grabados plenamente las promesas de Dios. Yo tengo uno: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué tienes tú? ¿Cuál es lo primero que puedes decir, amado hermano, hermana? Yo siempre escucho a mi esposa decir: todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso es lo que entiendo yo que tiene en su corazón como la promesa de Dios. No te puedes rendir. No te puedes rendir, porque las promesas de un Dios que está comprometiendo su palabra son firmes. Porque el Señor, cuando ha dicho estas promesas, ¿no? Las ha dicho, amados hermanos, porque realmente son firmes. Y Él compromete su palabra. Porque Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Realmente creemos que así es. Por cierto que así es. Él habló y lo hará completamente. Entonces, ¿por qué no podemos rendirnos, amados hermanos? Primera cosa, porque tenemos y confiamos en sus promesas. Segundo, ¿por qué no podemos rendirnos? Porque Él ya venció. El Señor Jesús ya venció. Y nosotros somos sus discípulos, sus hijos, sus amados, su pueblo, su iglesia, su esposa. ¿Cuántas cosas somos del Señor? Amados hermanos, somos de Él. Y Él ya venció. Por tanto, ¿qué somos nosotros? Díganlo. Más que vencedores. Más que vencedores. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado
para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Gloria a Dios. El Señor Jesús dijo estas palabras en el aposento alto, en la última cena que tuvo con sus discípulos, la noche que fue traicionado y entregado, arrestado para ser llevado al sacrificio en la cruz. Esa fue la conclusión de un largo discurso que dio el Señor de despedida a sus discípulos y que comenzó con un: no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, también crean en mí. Así empezó ese discurso el Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. En el mundo surgen situaciones que dan temor y que dan miedo. Las noticias a diario dan miedo. Lo que sucede internacionalmente en el mundo entero dan temor también. Lo que sucede en nuestro país dan temor también. Algo le pasó a un familiar, le robaron a alguien, mataron a alguien. ¿Por dónde? Por allí. Nadie está seguro caminando en este mundo. La gente se siente con temor, amados hermanos. Pero el Señor les dijo a sus discípulos, ¿por qué? Porque Él se iba a ir físicamente, iba a desaparecer de la vista de sus discípulos. Físicamente ya no lo iban a ver. Por eso le dijo, miren, no se turbe vuestro corazón, no tengan temor, no tengan miedo. Ustedes han creído en el Padre, también crean en mí. Y por eso le dijo, confíen, yo ya he vencido al mundo. Aleluya. Jesús dijo eso, porque Él se iba a ir. Iba a desaparecer físicamente de la vista de ellos. Les habló porque iban a sentirse temerosos, preocupados, incluso que serían perseguidos y esparcidos, pero que no se rindan, porque Él no los iba a abandonar. Gloria a Dios. Dios nos ha prometido que el Espíritu Santo iba a ser enviado y que iba a ser nuestro guía y que nos animaría y nos consolaría y que nos revelaría todas las cosas que habrían de venir y que nos enseñaría incluso a orar para que nuestras oraciones sean bien respondidas. Eso dijo el apóstol Pablo. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Amén. Intercede por nosotros. Gloria a Dios. Escuche esta historia maravillosa, miren. El doctor Klaus Dieter Jung, un alemán, cuenta que en su libro que quería terminar sus estudios de medicina en los Estados Unidos e hizo una solicitud a 40 universidades de allí. Después de un tiempo comenzaron a llegar las respuestas y todas estaban siendo negativas. Sus oraciones de los últimos 8 meses no habían tenido resultado. Había estado albergando una vana esperanza. Ciertamente el sabor de la derrota era amargo. En aquellos momentos de total frustración le pasó por la mente un pensamiento atrevido. Pídele a Dios que te llegue una aceptación en el correo de mañana. Dice el doctor, me arrodillé junto a la cama y oré en medio de una falta total de esperanza. Dios mío, si estás aquí y si es tu voluntad, envíame una aceptación en el correo de mañana. A la mañana siguiente, cuando abrió el buzón de correos,
estaba temblando de la expectación. Encontró una carta y no fue difícil reconocer que venía de Estados Unidos. Un sello tenía enfrente e indicaba que procedía de la Universidad Case Western de Cleveland, Ohio. Rasgó el sobre para abrirlo y desdobló la carta que decía: Señor John, tenemos el gusto de informarle que estamos capacitados para ofrecerle un entrenamiento de 2 meses en cirugía. Quedó sin habla y agradeció a Dios. ¿Saben de quién estoy hablando? El doctor Klaus Dieter John y su esposa fundaron el Hospital Dios Pisuyana, que queda aquí en el Cusco, en el lugar llamado Curahuasi, y que para ellos es un paraíso. Y ese hospital está al nivel de las mejores clínicas que existen en la ciudad de Lima, que es decir, lo más, porque ellos tienen la última tecnología médica y es visitada por la gente pobre de esos alrededores y también de los que van del país. Ese hombre de Dios no se rindió. Ese hombre de Dios le oró al Señor con todo su corazón. Le oró a Dios y le pidió que le diera una oportunidad. Entonces, ¿cómo podemos rendirnos, amados hermanos, si el Señor ya venció? Gloria a Dios. Todos sabemos el resultado de la batalla de Arica, ¿verdad? Porque es una batalla que es pasada. Todos sabemos también el resultado de la Segunda Guerra Mundial, que la ganaron los aliados, ¿verdad? Todos sabemos el resultado de la batalla de Waterloo, porque es una batalla pasada, donde Napoleón fue derrotado. Todos sabemos de la guerra, el resultado de la guerra de los 6 días, que Israel venció a una coalición de naciones árabes. Son guerras pasadas, ya el resultado la sabemos por historia, pero nadie sabe lo que va a pasar con guerras futuras, ¿verdad? Lo curioso aquí es que nosotros somos soldados del Señor Jesucristo y luchamos batallas cuyo resultado ya sabemos. ¿Y cuál es el resultado? Estamos al mando de nuestro general, el Señor Jesucristo, quien ya venció. Aleluya. ¿Se dan cuenta de eso todos? Ya venció. El Señor, estamos al mando de Él. Por tanto, las batallas que tú luchas en ese momento y las que vas a tener más adelante, ya está definitivamente ya hecho. Aleluya. Es una batalla ganada. Gloria a Dios. Es una batalla vencida. Porque nuestro Señor Jesucristo ya venció al mundo. Amén. Ya venció todas las cosas. Ya venció lo que tú ves como una derrota, lo que tú ves como un fracaso, no lo es. Dios lo levanta, Dios lo cambia, Dios lo transforma. Entonces, ¿por qué rendirse? ¿Por qué rendirse ante las situaciones de la vida? ¿Por qué rendirse ante los fracasos de este mundo? ¿Por qué te vas a rendir? Gloria a Dios. Tercera cosa, ¿por qué no rendirse? Porque estás con el más grande. El más grande. Daniel, capítulo 9, versículo 4, dice lo siguiente: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Siempre que se menciona en las Escrituras como el más grande,
está acompañado de un fuerte y temible. Sí, como lo dice aquí, Dios grande, digno de ser temido. Digno de ser temido. Cuando las personas o las cosas las definimos como excelentes, significa que son de una extensión, intensidad, capacidad, calidad o excelencia considerablemente superior a lo normal. Si uno es excelente, es de un calibre superior a aquellos que lo rodean. La grandeza de Dios está más allá de nuestra comprensión, porque Él es Dios y su grandeza está en una categoría que solamente la tiene Él. No hay categoría superior a la excelencia de Dios, a la grandeza de Dios, porque Dios es infinitamente excelente, infinitamente grande. Deuteronomio 10:17 dice: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Gloria al Señor. Dios es grande, más grande que cualquier ser humano, al que podemos considerar grandioso, por muy inteligente o genio que sea. No es comparable, no le llega ni a la suela, no llega ni a una micra de la existencia de Dios, amados hermanos. Usamos la palabra grande para enfatizar el máximo nivel de las cualidades del carácter de Dios. De las cualidades del carácter de Dios. Por ejemplo, el amor. 1 Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre para que nos llamemos hijos de Dios. ¡Qué gran amor! Ese es incomparable. Su misericordia. Salmo 57:10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. La grandeza de Dios. En su poder. Nahum capítulo 1 versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. La gloria es del Señor, porque Él es paciente. Según de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo aquí? Que Él es paciente, grandemente paciente. Su fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Aleluya. Grande es tu fidelidad. Muchas personas hoy en día se han dado por vencidos porque nunca vieron a Dios como el más grande. Y así decidieron cambiar sus principios personales por las convicciones establecidas por la palabra de Dios. Hace poco estuve hablando con un varón y comentábamos acerca de del gobierno de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Y decíamos cómo ese país pequeñito, cómo comienza a surgir, porque hay un hombre que busca a Dios y los pastores están allí con él y él tiene a Dios en primer lugar. Y le han hecho la guerra, lo han querido, la ONU y todas las entidades, las ONG han querido hacerle la guerra, porque dice que está maltratando
a los reclusos allí, a los que hacían violencia en las calles y ahora los tienen en las cárceles, pero le hacen la guerra que los derechos humanos y todo eso. Y él me decía, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque tiene al más grande, dijo él. Tiene al más grande de su parte. Y en realidad, ojalá tuviéramos presidentes así en cada una de nuestras naciones, que tengan al más grande de su parte para que las cosas vayan bien en este mundo. Otro sería el cantar de este mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, muchas personas hoy en día se han dado por vencidos porque nunca vieron a Dios como el más grande y así decidieron cambiar sus principios personales por las convicciones establecidas por la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona dadivosa que nunca fundamentó su manera de vivir en la palabra de Dios, el enemigo le enviará a un malagradecido que nunca valore lo que hace. Y por la actitud de ese malagradecido, esa persona decide dejar sus principios, ¿no? Les pongo un ejemplo que yo he vivido. Hace unos días atrás estuve haciendo una cola en un agente BCP. Así que una amiga mía vino después de mí y por cortesía le cedí el lugar en ese momento. Me dijo gracias y la atendió, ¿no? La que estaba allí, la que estaba atendiendo en el BCP, ¿no? Y después de atenderla, ella me mira y me dice lo siguiente. Mira, Manuel, me dijo, ¿sabes? Yo una vez estuve en una agencia y yo por cortesía le cedí el turno a una señora de una avanzada edad que veía que estaba muy mal y entonces le cedí la cola. La que estaba atendiendo, ¿no? Me miró mal. Y porque me miró mal, no me atendió. Pasó 1 hora, pasó 2 horas, pasó 3 horas, y no me atendía. ¿Y cuándo me va a llamar? Usted ha cedido su turno, le dijo. Entonces ella dice que se sintió como agraviada. Y por cierto que sí, fue agraviada. Pero por haberle pasado esa situación, dijo ella, por eso ya nunca más voy a hacer voy a hacer el bien, porque no se gana nada haciendo el bien, dijo así. Es decir, quiso cambiar por una circunstancia pasada los principios que tenía ella. Se rindió ante eso, ¿no? Yo le dije que lo que uno ha aprendido como un principio no lo puede perder, aunque hay algunos que no lo aprecian. ¿Verdad que sí? No puedes cambiar tus principios porque te haya sucedido una cosa, ¿no? Porque hiciste el bien, ¿no? Y te devolvieron mal. No podemos cambiar eso. La palabra de Dios nos dice que vamos a recibir esas cosas, que haciendo el bien nos devuelvan mal. Pero nuestros principios quedan allí porque los ha enseñado el Señor. ¿Cuántas veces el Señor desistió de hacer el bien? Porque los fariseos venían y le hacían la vida a cuadritos. Alguna vez dijo, voy a dejar de hacer esto, porque mire, me está molestando aquellos, me voy a ir por otro lado. Jamás el Señor abandonó sus principios, abandonó el Evangelio, las buenas enseñanzas que tenía para enseñarnos a todos nosotros. Así que, amados hermanos, nunca hagan eso. ¿Por qué no puedes rendirte? Porque solamente los cobardes se rinden. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos,
los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. ¿Qué menciona en primer lugar ahí? A los cobardes. Los cobardes no son los pusilánimes, ¿no?, que tienen falta de ánimo y valor de fe, y valor en su fe, ni los que hacen lo que algunas veces dudan, sino los que se apartan y ya no siguen los caminos rectos del Señor. No son lo bastante valientes como para luchar por Cristo. No son los bastante humildes para aceptar su autoridad sobre sus vidas. Se ponen en la misma lista con los incrédulos, con los abominables, con los homicidas, con los fornicarios, con los hechiceros, con los mentirosos, con los idólatras. Muchas veces la vida es difícil, sí, ¿quién no lo sabe? Y todos tenemos dificultades de acuerdo a las circunstancias o al mundo en el cual vivimos, a la situación en la que nos movemos, y el desánimo nos llega a la vida en todos los niveles. ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla? ¿Cuántas veces nos frustramos y nos amargamos? Cuando uno atraviesa por amargura, usualmente se desanima y quiere tirar la toalla. Cuando no vemos resultados, queremos tirar la toalla. Cuando vemos que somos impotentes ante determinadas circunstancias en la vida, también queremos tirar la toalla. Nos queremos rendir. Dice la palabra de Dios, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violentos. Fui a ver el griego de la palabra violentos y es el griego biastes, que significa enérgico, esforzado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los enérgicos y los esforzados, solamente ellos lo arrebatan. En otra palabra, el valiente, que no teme, que confía en las promesas del Señor. Para ingresar en el reino de los cielos se necesita coraje, determinación, fe y también tolerancia, porque habrán persecuciones y difíciles circunstancias que tenemos que andar, amados hermanos. Rendirse no es caer o fallar. Rendirse es nunca tomar la decisión de cambiar. Rendirse es darse por vencido sin antes pelear. Rendirse es ver cómo pasan las situaciones y la angustia y dolor en tu vida y quedarte con la misma actitud negativa de queja y autopena, de autovictimización. Rendirse es no hacer nada aún teniendo la palabra de Dios que te da estrategias correctas, promesas poderosas, armas con las cuales luchar firmemente y vencer como Cristo ha vencido. Rendirse no es una opción, amados hermanos. Por último, solo me rindo ante Dios. Ese pasaje de la vida del soldado, del teniente Onoda, cuando él dijo y se encontró con este paisano suyo, otro japonés, y le dijo, la guerra ha terminado, debes salir, regresa a tu país, Japón perdió la guerra. Y él no lo sentía así, él se negaba, porque él tenía órdenes, porque su superior cuando lo dejó allí en esa isla, le dijo, nunca te vas a rendir y tampoco te vas a suicidar. Ustedes saben que cuando los japoneses, por honor a haber perdido o haber fracasado en algo, se hacen ¿qué? El harakiri, ¿no? Ellos mismos se autoeliminan.
en honor, porque han fracasado. Pero su superior le dijo, no te vas a rendir y tampoco te vas a suicidar. Y él luchó ahí. Y cuando le encontraron, este viajero le dice, Japón ha perdido la guerra, debes salir, debes rendirte. Y él dijo, no me voy a rendir, sino ante un superior mío. Y tuvo que venir ese viejito que fue su superior, que era librero, donde él estaba, y le dijo, ríndase, entregue su espada. Y él entregó su espada en ese mismo. Ustedes pueden verlo por YouTube, allí las imágenes, los videos que hay ahí de cómo fue su rendición. Y él llegó nuevamente a Japón. Amados hermanos, solamente nosotros nos rendimos ante ese superior. Nuestro superior es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso la palabra de Dios dice, voy a repetir, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar y el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y rendirnos ante Él significa que dejamos de lado nuestros planes, nuestros propósitos personales y buscamos ávidamente los suyos, los del Señor. La buena noticia es que el plan de Dios para nosotros siempre va a beneficiarnos. A diferencia de nuestros propios planes, que a menudo nos llevan al fracaso y a la destrucción. Nuestro Señor Jesucristo es un vencedor, es sabio, es bondadoso, nos conquista para bendecirnos. Así como dijo el teniente Onoda, solo me rendiré ante un superior. Así tomamos la determinación de no rendirnos ante ningún enemigo o problema de la vida o circunstancia que salga o adversidad cualquiera, sino solamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ríndete solamente ante Él. Al rendirse, uno entrega completamente su espada y declina hacer su voluntad, porque desde ese momento pasa a ser un prisionero del Señor. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo dijo, prisionero del Señor soy? Cuando se encontraba en una situación de circunstancia de estar en la cárcel, metido allí, soy un prisionero del Señor. Porque por amor al Señor Jesucristo fue entregado allí. Por amor al Señor debemos entregar y rendir todo lo que tenemos. Mira tus pensamientos. Mañana iré a hacer esto o aquello. Tengo planes para el siguiente mes. El próximo año va a ser mejor para mi vida porque voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Cuándo le consultaste al Señor los planes que tienes? ¿Cuándo le dijiste, Señor, qué te parece esto? Señor, me rindo ante ti, enséñame a hacer tu voluntad. Solo hay que rendirse delante del Señor Jesucristo. Termino. Hermano o hermana, si estás pensando tirar la toalla, no lo hagas. Busca ayuda del más grande. Amén. Aleluya. Busca ayuda de tu superior. No te rindas ante nada. Yo sé que algunos de ustedes van a tener pruebas en estos días. Y quizás esa prueba que vas a pasar sea muy grande. Prepárate. Prepárate. Con las promesas del Señor. Prepárate conscientemente, sabiendo de que Él ya venció. Prepárate
¿Por qué? Porque el más grande, el que tiene las promesas poderosas en su palabra, está contigo. Prepárate, porque tú has sido llamado a ser valiente, no un cobarde. Prepárate, porque el que ya venció estará allí en la primera línea de batalla junto contigo. Y tú irás a hacer esa batalla también. Y no irás solo. ¿Qué dijo David al gigante? Cuando le dijo, tú vienes a mí con palos, con piedras y todo eso. Y David, ¿qué le dijo? Tú tienes lanza, jabalina y escudo y todo eso, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Aleluya. ¿Y qué más dijo? Y hoy te voy a cortar la cabeza. Así le dijo, te voy a cortar la cabeza. ¿Saben qué temor vino en el corazón de ese hombre, de ese gigantón? Y pensó que su fuerza iba a terminar por arrebatarle la vida a ese pequeño pastor. Pero así terminaron las cosas. Con el más grande le dio la victoria a David. Hermano, Dios tiene la victoria para ti. Ya está hecha. Ya está hecha. Esta guerra ya está ganada. Cuando empieces a ver tu prueba, cuando empieces a enfrentar tu problema, cuando empieces a enfrentar tu circunstancia, di dentro de ti, esta guerra ya está ganada. Esta guerra ya fue vencida. Porque el Señor ya lo venció y Él está conmigo. Amén. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos. Adoremos al Señor. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este maravilloso tiempo de poder escudriñar tu palabra. Señor, si hay alguien delante del cual doblaremos nuestras rodillas en rendición, Señor, es solamente ante ti. No hay otra opción, Señor. Solamente delante de tu presencia nos rendiremos, Señor. Y humillaremos nuestros corazones, Señor, y temblaremos a tu palabra, Dios amado. Temblaremos ante tu presencia, Señor, porque tú eres así, fuerte y temible. Oh Señor amado, no habrá circunstancia que nos pueda doblegar. No habrá problema que pueda derrotarnos. No habrá enemigo que pueda hacernos sucumbir. No habrá, Señor. Lo enfrentaremos. Cara a cara veremos a nuestro enemigo. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret lo venceremos, Señor. Porque tú has vencido ya a este mundo, Dios mío. Gracias. Muchas gracias, Señor. Así que nuestra fe se crece en este mismo momento, Dios mío, y decimos, Señor, en el nombre de Jesús, yo venzo sobre toda circunstancia, sobre todo problema y sobre toda adversidad. Yo quiero que en esta mañana pienses en ese problema que estás pasando ahora mismo. Puede ser un problema en tu familia, puede ser un problema personal tuyo, puede ser una lucha interior que tienes, puede ser también alguna situación de carácter, alguna cosa en el carácter tuyo, en tu alma, o puede ser un vicio, o puede ser algo que tú estás tratando de vencer, pero estás sucumbiendo, estás retrocediendo en esa batalla porque te la están ganando.
Pero ahora en esta mañana tú sabes que no puedes rendirte ante eso. Tú sabes que no puedes humillarte delante de eso. Así que enfrenta tu batalla, enfrenta a tu enemigo, porque el Señor lo hará huir delante de ti y tú vencerás paso a paso. Él te dirá cómo hacerlo, Él te dirá cómo hacer la estrategia para vencer. Así que en el nombre de Jesucristo, tú sabes que esa batalla ya fue ganada. Bendito seas, oh Señor amado, que nos das la fuerza y el poder para vencer sobre nuestros enemigos. Bendito seas, oh Señor, que nos has dado autoridad para hacer huir a todo enemigo, a todo demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito seas, oh Señor, porque nos has delegado esa autoridad en esta tierra mientras caminemos por este mundo, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Les damos gracias por este tiempo que nos han compartido, han podido compartir con nosotros. Gracias porque han estado allí escuchando esta palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Shalom. Shalom.